El siguiente audiolibro se titula Tito Martínez respondiendo y refutando las grandes mentiras antimesías del falso rabino judío Jacob Rothstein. Escrito por quien les habla, Tito Martínez, escrito y terminado el 4 de noviembre del 2023. Antes de escuchar este audiolibro, les recomiendo que se descarguen la versión en PDF, el libro electrónico en PDF, de esta respuesta que le voy a dar a este mal llamado rabino judío. Y también lo tienen en internet publicado, por escrito, en internet. Resulta que el día 2 de noviembre de este año 2022 estaba navegando por algunos canales de YouTube y me he topado con un vídeo de un canal judío llamado Filosofía Judía, liderado por un supuesto rabino llamado Jacob Rothstein. Por cierto, un canal judío al cual estoy suscrito, ya que estoy siguiendo la nueva guerra que ha estallado el día 7 de octubre de este año contra los terroristas asesinos de Hamas, ahí en la Franja de Gaza. Israel fue atacada a traición y entró en guerra contra estos terroristas musulmanes, los cuales el día 7 de octubre pues atacaron a traición a Israel, asesinando a más de 1.500 civiles judíos inocentes de las formas más crueles. Este llamado rabino, Jacob o Jacob en español, el cual en su ignorancia pues no conoce ni siquiera sus propias sagradas escrituras hebreas, el llamado Tanaj, lo llaman ellos el Tanaj, nosotros los cristianos lo conocemos como el Antiguo Testamento. Pues bien, se ha ido de forma valiente a la guerra contra los terroristas de Hamas a defender a Israel, lo cual pues reconozco que es digno de elogio y le felicito por ello. Pues yo también pues estoy a favor de Israel. Pues soy sionista bíblico, porque hay dos tipos de sionismo, el bíblico y el satánico. Yo soy sionista bíblico y apoyo totalmente el regreso de Israel a su tierra prometida, tal como está profetizado en las Sagradas Escrituras, la Biblia. En la versión escrita de este audiolibro he insertado una fotografía de este valiente soldado judío, llamado Jacob, defendiendo a Israel en el campo de batalla, ahí en la Franja de Gaza, donde tienen la guerra, contra los asesinos terroristas de Hamas. Sin embargo, Jacob, transliterado al español, Jacob, porque él se llama Jacob en hebreo, pues en español transliterado es Jacob. A partir de ahora, pues le voy a llamar así. Al hacer ese vídeo que ha publicado en YouTube en contra del llamado Nuevo Testamento, ha demostrado tener una absoluta ignorancia, no solo del llamado Nuevo Testamento para nosotros los cristianos, sino también ignorancia de sus propias sagradas escrituras hebreas, a las cuales ellos llaman el Tanaj, conocido por nosotros como el Antiguo Testamento, tal como lo voy a demostrar en esta respuesta, en esta respuesta en vídeo y por escrito que he hecho. El vídeo de este soldado llamado Jacob, autodenominado rabino, maestro, recuerde que la palabra rabino significa maestro, sencillamente pues es un falso maestro ignorante que no conoce ni siquiera sus propias sagradas escrituras. Bien, pues el vídeo de Jacob lo puede encontrar ahí, lo he pegado en el enlace en la versión escrita de este audiolibro. Y este vídeo lo hizo Jacob hace unos 7 meses y lo tituló El Nuevo Testamento tiene citas que no existen en la Biblia hebrea. Según este ignorante y falso maestro judío, los autores del Nuevo Testamento se inventaron citas que no existen en la Biblia hebrea, en el Tanaj, en el Antiguo Testamento, y por tanto Jacob cree y enseña que dichos escritores del Nuevo Testamento, como por ejemplo Mateo, Juan, Lucas, Pablo, Santiago, etcétera, mintieron respecto a Jesús y que por tanto todo el Nuevo Testamento es falso y diabólico, según estos falsos rabinos judíos. Pues bien, en este importante documento que he escrito voy a ir respondiendo y refutando a la luz de la Biblia
tanto del Antiguo como del Nuevo Testamento, cada una de las tonterías y mentiras que dice este ignorante de Jacob, este judío, este soldado judío llamado Jacob en ese vídeo, y que no es más que fruto de la supina ignorancia que Jacob tiene tanto del Antiguo como del Nuevo Testamento, el cual enseña de forma clara e irrefutable que el verdadero Mesías de Israel es el Señor Jesucristo. Es decir, Yeshua en hebreo, el Mesías, el Cristo, como voy a demostrar en este audiolibro. Bien, pues vamos a comenzar a analizar los argumentos falsos que da este valiente, porque sí, es un soldado valiente judío que ha ido a la guerra a defender al Estado de Israel, este Jacob, y esos argumentos suyos los voy a ir refutando y pulverizando a la luz de las Sagradas Escrituras. Los voy a ir destrozando a la luz de la Biblia uno por uno. Capítulo 1. Jesús el Nazareno. Pasaje bíblico, Mateo capítulo 2, verso 23. Vamos a leer el texto. Abran sus Biblias si las tienen. Y dice así: y vino, Jesús, y vino y habitó en la ciudad que se llama Nazaret, para que se cumpliese lo que fue dicho por los profetas, que habría de ser llamado Nazareno, o el Nazareno, que es lo mismo. Pues bien, el soldado judío Jacob, que se hace pasar por maestro de la Biblia, es decir, por rabino, cita este pasaje de Mateo y dice que es falso, que Mateo mentía, ya que no hay ni un solo texto en los profetas hebreos, en el Antiguo Testamento, donde se diga que el Mesías sería llamado Nazareno. Vamos a refutar esa mentira que dice esta persona, este judío llamado Jacob. En primer lugar, observe que Mateo no dijo por ninguna parte que ese texto se refiera a un pasaje en concreto del Tanaj, del Antiguo Testamento. Fíjese que Mateo dice los profetas en plural, diciendo que sería llamado Nazareno, que el Mesías sería llamado el Nazareno. En segundo lugar, cuando los judíos de Jerusalén llamaban a alguien nazareno, ponga atención, o procedente de Nazaret, en la época de Jesús significaba llamarle despreciado o despreciable. ¿Y por qué? Pues sencillamente por el desprecio que estos fanáticos judíos que vivían en Jerusalén tenían por la región de Galilea y especialmente de la pequeña localidad de Nazaret, donde vivió Jesús, donde residía Jesús. Vamos a comprobarlo, el desprecio y la poca estima que tenían de Nazaret, en general de Galilea, los judíos. Vamos a leer en primer lugar Juan capítulo 1, verso 45. Dice: Felipe halló a Natanael y le dijo: hemos hallado a aquel de quien escribió Moisés en la ley, así como los profetas, a Jesús, el hijo de José de Nazaret. Y mire la respuesta de Natanael. Natanael le dijo: ¿de Nazaret puede salir algo bueno? Le dijo Felipe: ven y ve. Ahora vamos a abrir en Juan 7:52. Respondieron y le dijeron: ¿eres tú también Galileo? Escudriña y ve que de Galilea nunca se ha levantado profeta. Esto es lo que decían los judíos sobre esta región de Galilea, que se encontraba se encuentra al norte de Israel. Los judíos despreciaban la región de Galilea y especialmente ese pequeño pueblo galileo llamado Nazaret, pues decían que jamás ningún profeta hebreo salió de Galilea. Por lo tanto, el hecho de que a Jesús, fíjese bien, a Jesús se le llamara el Nazareno, o Nazareno, Jesús de Nazaret, ¿qué significa? Pues significaba que Jesús era despreciado por los judíos, especialmente los judíos que vivían en Jerusalén. Y efectivamente, está escrito en las Sagradas Escrituras hebreas, en el Tanaj, que el Mesías, Jesús, sería despreciado por los propios judíos. Vamos a comprobarlo. Abran sus Biblias en el Salmo 22:6. Del 6 voy a leer hasta el 18.
Bueno, 6, 7 y 8, y luego vamos a leer de los versos 16 al 18. Dice así: Mas yo soy gusano y no hombre, oprobio de los hombres y despreciado del pueblo judío. Todos los que me ven, ahora pongan atención, todos los que me ven me escarnecen, estiran la boca, menean la cabeza diciendo: se encomendó a Jehová, líbrele él, porque perros me han rodeado, me han cercado cuadrilla de malignos. Mire lo que dice ahora: horadaron mis manos y mis pies. Horadaron, agujerearon mis manos y mis pies. Contar puedo todos mis huesos. Entre tanto, ellos me miran y me observan. Y mire lo que dice ahora, verso 18: repartieron entre sí mis vestidos y sobre mi ropa echaron suertes. Y ahora vamos a abrir la Biblia en Isaías 53, versos 2 al 5. Atención: subirá cual renuevo delante de él y como raíz de tierra seca. No hay parecer en él, ni hermosura. Le veremos, más inatractivo para que le deseemos. Despreciado y desechado entre los hombres, varón de dolores, experimentado en quebranto. Y como que escondimos de él el rostro, fue menospreciado y no le estimamos. Ciertamente llevó él nuestras enfermedades y sufrió nuestros dolores, y nosotros le tuvimos por azotado, por herido de Dios y abatido. Mas él, herido, fue por nuestras rebeliones, molido por nuestros pecados. El castigo de nuestra paz fue sobre él, y por su llaga fuimos nosotros curados. Observe atentamente lo que dicen estas palabras del Tanaj, estas palabras proféticas del libro de Isaías. Primero, fíjese bien, este varón de Dios, este siervo sufriente de Dios, este escogido de Dios, sería despreciado. ¿Despreciado por quién? Pues por el pueblo judío, que era el pueblo del profeta Isaías. Segundo, este varón de Dios, escogido por Dios, es decir, el Mesías, recuerde que la palabra Mesías significa el escogido, el ungido. Este Mesías se encomendaría a Dios y lo matarían. Este pueblo, el pueblo judío, le matarían. En tercer lugar, a este varón de Dios, fíjese, le horadarían sus manos y sus pies. ¿Esto qué significa? Pues sencillamente que este Mesías, este siervo sufriente de Dios, sería clavado en un madero por las manos y los pies. Evidentemente, ponga atención, y aquí que me escuchen bien los judíos, como este falso rabino el Jacob, evidentemente el rey David jamás cumplió esta profecía de este salmo. Nunca. Mienten. Pero mienten todos los judíos que dicen que este salmo lo cumplió el rey David. Se refiere al rey David. Mentira, cochina, repugnante y del diablo. En cuarto lugar, fíjese que dice la profecía que el vestido de este escogido de Dios, de este Mesías, sería repartido por sus enemigos y echarían suertes sobre sus ropas. En quinto lugar, este Mesías sufriente sería el renuevo. Es decir, la rama o vara que saldría del tronco de Isaí. Isaí era el padre del rey David. Ahí lo leemos en Isaías 11, versos 1 al 4. Él es el renuevo, este Mesías sufriente es el renuevo predicho en las Sagradas Escrituras hebreas. En sexto lugar, este Mesías de Israel, a causa de su muerte, fíjese, no sería apreciado por los judíos. Le despreciarían. Sería despreciado y rechazado por el pueblo judío. Por eso es que este Mesías, o escogido por Dios, sería llamado el Nazareno. Por el desprecio que los judíos fanáticos de Jerusalén tenían por la pequeña localidad de Nazaret, ahí en Galilea. El despreciado, el Nazareno. En séptimo lugar, este siervo de Dios o Mesías sería herido y muerto por los pecados y rebeliones del pueblo judío. Atención, es decir, fueron los pecados
las rebeliones de los judíos, quienes le condenarían a muerte a este Mesías. Y yo pregunto ahora, ¿y quién cumplió al detalle y de forma perfecta todas estas profecías que aparecen aquí en el libro del profeta Isaías? Solamente uno: el Señor Jesucristo, Yeshua, el verdadero Mesías de Israel. Capítulo 2. Todo aquel que en él creyere no será avergonzado. Pasaje bíblico, Romanos 10, versos 9 al 11. Veamos lo que dijo el apóstol Pablo en esta epístola a los cristianos de la ciudad de Roma, en esta carta. Vamos a abrir en Romanos 10, del 9 al 11, que dice que si confesares, estoy leyendo la versión Reina Valera del 60, que si confesares con tu boca que Jesús es el Señor y creyeres en tu corazón que Dios le levantó de los muertos, serás salvo. Porque con el corazón se cree para justicia, pero con la boca se confiesa para salvación. Y dice ahora, pues la Escritura dice, todo aquel que en él creyere no será avergonzado. Pues bien, el soldado judío Jacob dice en ese vídeo, en ese patético vídeo que hizo, que estas palabras del apóstol Pablo aquí en el versículo 11 no se encuentran en ninguna parte de las Sagradas Escrituras hebreas, en el Tanaj, sino que Pablo mintió y se lo inventó. Esto es lo que dicen todos estos judíos, falsos rabinos judíos. Pues bien, veamos cómo miente este soldado judío llamado Jacob. Mire, leamos, voy a leer seguidamente una traducción judía, una traducción hebrea de Isaías 28, 16, llamada la traducción Kadosh israelita mesiánica de estudio. Dice así, esta versión la pueden encontrar en internet. Dice, así dice Yahvé, a un Yahvé, dice, contemplen, yo pongo en Sion, es decir, en Sion, una piedra probada, una piedra angular costosa, una piedra firme de fundamento. Y dice ahora, el que confíe o creyere en él no vacilará de aquí para allá. Como puede ver, estas palabras sí que se encuentran en las Sagradas Escrituras, en Isaías, como hemos visto, 28, 16. El texto de Isaías dice que Jehová, es decir, el Dios Supremo, que es el Padre Celestial, pondría una piedra o roca en Sión, es decir, en Israel. En la Biblia muchas veces Sión y Israel son términos sinónimos, se refiere a lo mismo. Dice que pondría esta roca como fundamento firme y precioso, valioso. Y también como piedra del ángulo. Menciona las dos cosas, el fundamento, la roca de fundamento y también la piedra del ángulo. Y quien creyere en él, dijo el profeta Isaías, no andará desorientado, es decir, no sería confundido, vacilando de aquí para allá. No se perdería, vamos, dicho en otras palabras. Pues bien, el apóstol Pablo, ¿qué es lo que hizo? Pues citó esta profecía del profeta Isaías y lo aplicó al verdadero Mesías de Israel, que es Yeshua, Jesús. Ya que Jesús es la roca eterna y firme de Israel, y quien crea o confíe en él, en Yeshua, jamás se perderá ni será avergonzado. Como puede ver, esas palabras del apóstol Pablo sí que se encuentran en las Sagradas Escrituras hebreas, concretamente en Isaías 28, 16. El texto profético de Isaías dice que Jehová, es decir, el Dios Supremo, el Padre Celestial, pondría una piedra o roca en Sión, es decir, en Israel, porque la Biblia muchas veces el término Sión y el término Israel, la palabra Israel, son términos sinónimos. Pondría esa roca como fundamento firme y precioso. Y también dice que la pondría como piedra del ángulo. Y quien creyere en él no andará desorientado, es decir, no sería confundido, vacilando de aquí para allá, o dicho en otras palabras, que no se perdería. Pues bien, el apóstol Pablo citó esta tremenda profecía de Isaías y la aplicó al verdadero Mesías de Israel, que es Yeshua, Jesús, ya que él es la roca eterna y firme de Israel. Él es también el fundamento. Y quien crea o confíe en el Mesías, Jesús,
Jamás se perderá ni será avergonzado. Por lo tanto, el soldado judío Jacob miente descaradamente cuando dice que esa cita del apóstol Pablo no aparece en el Tanaj, en las Sagradas Escrituras hebreas. Sencillamente, ese falso rabino judío es un supino ignorante que no conoce ni siquiera sus propias Sagradas Escrituras, el llamado Antiguo Testamento. Capítulo 3. Pablo jamás despreció ni rechazó la ley de Dios, la Torá. Seguidamente el falso rabino, este falso maestro judío llamado Jacob, lanza una espantosa mentira y calumnia satánica, diabólica, contra el apóstol Pablo, diciendo que Pablo despreciaba la ley de Dios y la rechazaba. Pues veamos cómo miente este embustero, ignorante, falso rabino judío. Leamos las siguientes palabras del apóstol Pablo sobre lo que dijo referente a la ley de Dios, a la Torá. Y dígame usted si en estos pasajes que voy a leer del apóstol Pablo, él dijo que despreciaba y rechazaba la ley de Dios, la Torá. Hay muchos pasajes más del apóstol Pablo, pero he seleccionado los que voy a leer, los siguientes, pongan atención. Primero vámonos a Hechos, capítulo 24, verso 14. Dijo Pablo: pero esto te confieso, que según el camino que ellos llaman herejía, así sirvo al Dios de mis padres. Y mira lo que dice ahora: creyendo todas las cosas que en la ley, es decir, en la Torá, y en los profetas están escritas, teniendo esperanza en Dios, la cual ellos también abrigan, es decir, los judíos, de que ha de haber resurrección de los muertos, así de justos como de injustos. Y ahora vámonos a Hechos 25, verso 8. Alegando Pablo en su defensa diciendo esto: ni contra la ley de los judíos, ni contra el templo, ni contra César he pecado en nada. Romanos 2:13. Porque no son los oidores de la ley los justos ante Dios, sino los hacedores de la ley serán justificados. Vamos ahora a Romanos 2:23. Tú que te jactas de la ley, ¿con infracción de la ley deshonras a Dios? Romanos 2:25. Pues en verdad la circuncisión aprovecha, si guardas la ley. Pero si eres transgresor de la ley, tu circuncisión viene a ser incircuncisión. Romanos 2:27. Y el que físicamente es incircunciso, está refiriéndose a los gentiles, pero guarda perfectamente la ley, es decir, la Torá, te condenará a ti, es decir, al judío, que con la letra de la ley, con la circuncisión, eres transgresor de la ley. Romanos 3:31. Luego, ¿por la fe invalidamos la ley? Pregunta Pablo. En ninguna manera, sino que confirmamos la ley, es decir, la Torá. Romanos 7:7. ¿Qué diremos pues? ¿La ley es pecado? En ninguna manera. Pero yo no conocí el pecado sino por la ley, porque tampoco conociera la codicia si la ley no dijera, no codiciarás. Romanos 7:12. De manera que la ley es a la verdad santa. La ley, la Torá, a la verdad es santa, y el mandamiento santo, justo y bueno. Porque sabemos que la ley es espiritual, mas yo soy carnal, vendido al pecado. Romanos 7:16. Y si lo que no quiero, esto hago, apruebo que la ley es buena. Romanos 7:22. Porque según el hombre interior me deleito en la ley de Dios, en la Torá. Romanos 13:8. No debáis a nadie nada, sino el amaros unos a otros, porque el que ama al prójimo, al próximo, ha cumplido la ley, es decir, la Torá. Romanos 13:10. El amor no hace mal al prójimo, así que el cumplimiento de la ley es el amor. Y Gálatas 3:24. De manera que la ley, la Torá, ha sido nuestro ayo, es decir, nuestro tutor, para llevarnos
a Cristo, a fin de que fuésemos justificados por la fe. De igual manera que Abraham, el padre Abraham, fue justificado por la fe. Creyó Abraham en Dios, en esa promesa de Dios, y su fe le fue contada por justicia. Justificados por la fe. Así lo enseña la Biblia. Como puede ver, el apóstol Pablo jamás habló en contra de la santa ley de Dios, ni la rechazó, sino que Pablo la guardaba a la perfección al amar al próximo, al prójimo. Decir que Pablo despreciaba y rechazaba la Torá, la ley de Dios, como dicen estos falsos rabinos judíos, es una de las mayores mentiras asquerosas de Satanás, enseñada especialmente por miles de falsos rabinos judíos embusteros, como por ejemplo el soldado judío llamado Jacob. Arrepiéntete, Jacob, de todas tus mentiras y calumnias contra este sabio siervo de Dios y maestro de las Sagradas Escrituras. Él sí que era un verdadero rabino, el apóstol Pablo, al cual el propio Mesías Jesús escogió para llevar la buena noticia del Evangelio a las naciones y también al pueblo de Israel. Mira, Jacob, si sigues mintiendo y acusando en falso al apóstol Pablo, como lo estás haciendo, lo que te espera es la condenación por quebrantar la santa ley de Dios, la Torá, que falsamente tú dices guardar. La estás quebrantando completamente al acusar en falso, al mentir. Y por lo tanto, al quebrantar la ley de Dios, estás bajo condenación. Arrepiéntete, que ahora tienes tiempo. No seas tan estúpido de creer que te vas a salvar por el hecho de decir que eres judío y que por tanto eso te garantiza tu salvación. Porque esto es lo que enseñan estos falsos judíos. Dicen que ellos se van a salvar por el hecho de haber nacido judíos. Por ser judío ya tienes garantizado la salvación, la vida eterna. Qué asquerosa y qué repugnante mentira satánica. No creas en esa asquerosa mentira del diablo que él os ha metido en la cabeza. Y esto que te estoy diciendo a ti también se lo digo al resto de falsos rabinos judíos y mentirosos como tú. Arrepentidos o pereceréis, tal como dijo el verdadero Mesías de Israel, Yeshua. Ahí lo puede leer usted. Lucas 13, verso 3. Os digo, no. Antes, si no os arrepentís, todos pereceréis igualmente. Capítulo 4, Santiago, capítulo 4, verso 5. El otro pasaje que cita el soldado judío Jacob para atacar y rechazar el Nuevo Testamento es Santiago, capítulo 4, verso 5, y que dice lo siguiente. Abran sus Biblias y dice así: ¿O pensáis que la Escritura dice en vano, el Espíritu que Él ha hecho morar en nosotros nos anhela celosamente? El falso rabino ignorante dice que el apóstol Santiago mintió, ya que este soldado judío dice que no existe ninguna escritura en la Torá, en el llamado Antiguo Testamento, donde aparezca esa frase de Santiago. Este verso que acabo de leer. En primer lugar, fíjese bien que el apóstol Santiago no se refiere a una escritura en concreto. El hecho de que la palabra esté en singular, la escritura, se refiere a la enseñanza en general de todas las Sagradas Escrituras, de todo el Tanakh. Sencillamente el apóstol Santiago enseñó que Dios es celoso de su pueblo. Y Él no permite que adoremos a otros dioses falsos, tal como enseña toda la Escritura. Por ejemplo, si nos vamos a Éxodo, libro del Éxodo, capítulo 20, verso 5, dice el Señor, dice: no te inclinarás a ellas, ante las imágenes, ni las honrarás, porque yo soy Jehová tu Dios, fuerte, celoso, que visito la maldad de los padres sobre los hijos hasta la tercera y cuarta generación de los que me aborrecen. Y en el capítulo 34 del Éxodo, verso 14, leemos: porque no, le está hablando el Señor, y dice: porque no te has de inclinar a ningún otro Dios, pues Jehová, cuyo nombre es celoso, Dios celoso es. Bueno, estas palabras las dijo Moisés, cuyo nombre es celoso. Dios es celoso. Por lo tanto, lo que dijo el apóstol Santiago en ese pasaje está en total armonía con lo que enseñan, con lo que dicen estos pasajes de las Sagradas Escrituras hebreas que acabo de leer.
Santiago no se inventó nada, sino que estaba enseñando sencillamente lo que dicen las Sagradas Escrituras hebreas, el Tanaj. Capítulo 5, Primera de Corintios 15, versos 3 y 4. El siguiente pasaje que cita el falso rabino judío Jacob es Primera de Corintios 15, versos 3 y 4. Y él dice que ese pasaje no enseña que el Mesías murió por los pecados, ya que según este falso rabino judío, eso no se enseña en ninguna parte de las Sagradas Escrituras hebreas, el Tanaj. Pues veamos cómo miente este falso rabino. Vamos a leer el pasaje del apóstol Pablo, hablan sus Biblias y lean en 1 Corintios 15, 3 y 4. Porque primeramente os he enseñado lo que asimismo recibí, que Cristo, es decir, el Mesías, murió por nuestros pecados, conforme a las Escrituras, y que fue sepultado y que resucitó al tercer día, conforme a las Escrituras. Pablo dijo que lo primero que le enseñó a los miembros de la iglesia de Corinto, de esa ciudad de Corinto, es que el Mesías, es decir, el Cristo, murió por, fíjese lo que dijo, nuestros pecados. Y ahora pongan mucha atención. Cuando Pablo dijo nuestros pecados, ¿a quién se estaba refiriendo? Se estaba refiriendo a los pecados e iniquidades del pueblo de Israel, ya que observe que el apóstol Pablo era judío, él dijo que era de la tribu de Benjamín, era hebreo de hebreos, y fueron los judíos los que condenaron a muerte a Jesús, el Mesías. Por eso es que el apóstol Pablo dijo conforme a las Escrituras. Murió por nuestros pecados conforme a las Escrituras. ¿A qué Escrituras? ¿A qué Escrituras se estaba refiriendo Pablo? Pues a las siguientes. Abran sus Biblias en Isaías capítulo 53 y voy a leer del 5 al 9. El 5 dice, mas él, está hablando del Mesías, del siervo sufriente, él herido fue por nuestras rebeliones, molido por nuestros pecados, esto dijo Isaías. El castigo de nuestra paz fue sobre él y por su llaga fuimos nosotros curados. Fíjese que está hablando, el profeta Isaías está hablando de ellos, de los judíos. Nosotros fuimos curados. Fue molido por nuestros pecados, no está hablando por los pecados de toda la humanidad, no, dice los nuestros, los del pueblo de Israel. Ahora vamos al verso 7. Angustiado él y afligido no abrió su boca. Como cordero fue llevado al matadero y como oveja delante de sus trasquiladores. Enmudeció y no abrió su boca. Por cárcel y por juicio fue quitado, es decir, fue muerto. Y su generación, ¿quién la contará? Porque fue cortado de la tierra de los vivientes, es decir, fue muerto. Y por la rebelión, atención, y por la rebelión de mi pueblo fue herido. De mi pueblo, ¿cuál era el pueblo del profeta Isaías? Era el pueblo de Israel. Y se dispuso con los impíos su sepultura, mas con los ricos fue en su muerte, aunque nunca hizo maldad, ni hubo engaño en su boca. Mire, observe atentamente esta tremenda profecía de Isaías 53. Resulta que los falsos rabinos judíos, como por ejemplo este soldado llamado Jacob, a lo largo de los siglos han falsificado esta palabra de Dios que se encuentra en Isaías 53 y se han inventado la patraña y la estupidez de que este pasaje de Isaías no se refiere al Mesías Jesús, a una sola persona, sino, dicen ellos, se refiere al pueblo de Israel. Es decir, según estos mentirosos e ignorantes falsos rabinos, el pueblo de Israel murió por los pecados y rebeliones del pueblo de Israel. Algo absolutamente estúpido y sin sentido alguno. Y para remate el verso 9 dice que este siervo sufriente de Dios sería sepultado en una tumba de ricos. Y además dice que él, este Mesías, el siervo sufriente, jamás hizo maldad ni nunca hubo engaño en su boca. Algo que es totalmente imposible que se pueda referir al pueblo de Israel, ya que los israelitas
a lo largo de los siglos han pecado muchísimo en la historia. Son embusteros empedernidos que han engañado a lo largo de los siglos a millones y millones de personas con sus doctrinas de demonios, con sus mentiras. Por lo tanto, decir que este siervo sufriente de Isaías 53 es el pueblo de Israel es una mentira satánica y estúpida de marca olímpica. Solo un pobre idiota podría enseñar que Israel, el pueblo de Israel, murió por los pecados del pueblo de Israel. Mire, en otros pasajes del libro de Isaías es verdad que el siervo de Dios sí que se refiere a Israel, al pueblo de Israel. Esto lo puede leer textos como Isaías 41:9, 43:10, 44:21, 45:4 o en el 49 verso 3. Pero en ese pasaje de Isaías 53, atención, de ninguna manera se está refiriendo al pueblo de Israel. Eso es totalmente imposible. El apóstol Pablo citó esas palabras de Isaías 53 y las aplicó al Mesías Jesús, al Señor. Jesús murió por los pecados e iniquidades del pueblo de Israel, tal como dijo el profeta Isaías, ya que fueron los judíos quienes le condenaron a muerte al Mesías Jesús. Él, como un cordero inocente, sin mancha, fue llevado al matadero. Él fue herido por las rebeliones e iniquidades del pueblo de Israel. Y además fue sepultado, dice el profeta Isaías, en la tumba nueva de un judío rico llamado José de Arimatea, tal como dice esa profecía de Isaías y que se confirma perfectamente en el Nuevo Testamento, donde se dice que José de Arimatea cogió el cuerpo muerto de Jesús y fue sepultado en su sepulcro, en un sepulcro nuevo cavado en la roca. Y además Jesús era un varón justo, el cual jamás hizo maldad ni hubo engaño en su boca, dice bien clarito Isaías 53. Por lo tanto, repito, decir que esta profecía de Isaías 53 la cumple el pueblo de Israel, como dicen los falsos rabinos judíos, es una de las mayores mentiras satánicas e imbecilidades de toda la historia de la humanidad, enseñada por estos falsos rabinos judíos que rechazan a Jesús como el verdadero Mesías de Israel. Ya he explicado más arriba lo que significa esa frase de Pablo de que Cristo murió por nuestros pecados, conforme a las Escrituras. Pero también dice que Cristo resucitó al tercer día conforme a las Escrituras. Veamos seguidamente en este mismo pasaje profético de Isaías 53, donde se menciona esta resurrección del Mesías Jesús, el cual es el siervo sufriente de Dios. Ponga muchísima atención, vamos a leer el pasaje, abran sus Biblias en Isaías 53, desde el verso 9 hasta el verso 12. Dice: y se dispuso con los impíos su sepultura, mas con los ricos fue en su muerte, aunque nunca hizo maldad ni hubo engaño en su boca. Con todo, sigue diciendo, con todo eso Jehová quiso quebrantarlo, sujetándole a padecimiento. Y luego dice: cuando haya puesto su vida en expiación por el pecado, verá linaje, vivirá, atención, vivirá por largos días, y la voluntad de Jehová será en su mano prosperada. Verá el fruto de la aflicción de su alma y quedará satisfecho. Por su conocimiento justificará mi siervo justo a muchos y llevará la iniquidad de ellos. Por tanto, yo le daré parte con los grandes y con los fuertes repartirá despojos, por cuanto derramó su vida hasta la muerte y fue contado con los pecadores, habiendo él llevado el pecado de muchos y orado por los transgresores. Hasta aquí. Como puede ver, el pasaje de ninguna manera se está refiriendo al pueblo de Israel, sino a este siervo sufriente de Dios que es el Mesías Jesús, ya que solamente Jesús cumplió esta tremenda profecía de Isaías 53. El pueblo de Israel jamás
fue con los ricos en su muerte. Repito, el pueblo de Israel jamás fue con los ricos en su muerte. El pueblo de Israel jamás puso su vida por expiación por el pecado. El pueblo de Israel jamás justificó a muchos por medio de su sacrificio, ni tampoco llevó las iniquidades de ellos. Y el pueblo de Israel jamás oró por los transgresores en el momento de su muerte. Sin embargo, toda esta tremenda profecía sí que la cumplió el verdadero Mesías de Israel, que es Jesús, el Hijo de Dios, tal como leemos perfectamente en el llamado Nuevo Testamento, el cual tanto odian y rechazan todos estos falsos rabinos judíos, como por ejemplo este falso rabino llamado Jacob. Observe cómo esta profecía de Isaías 53 dice que después de la muerte de este siervo de Dios, dando su vida por expiación por el pecado, dice, vivirá por largos días. O dicho en otras palabras, este siervo sufriente de Dios resucitaría, volvería a vivir. ¿Lo entiende bien? Primero, él entregaría su vida por expiación por el pecado y seguidamente volvería a vivir por largos días, refiriéndose a que resucitaría para ser inmortal, tal como dice el versículo 10. Ahí tenemos bien claro la resurrección del Mesías Jesús aquí en Isaías 53. El apóstol Pablo dijo también que Cristo resucitó al tercer día, conforme a las Escrituras. ¿Esto qué significa? Pues mire, esta expresión, al tercer día, significa sencillamente que Jesús resucitó justo 72 horas después de ser sepultado. 3 días y 3 noches son 72 horas. Según enseña la Biblia. El propio Jesús dijo bien claro que él estaría sepultado 3 días y 3 noches, lo puede leer en Mateo capítulo 12, verso 40, y luego volvería a vivir, resucitaría, y según las Sagradas Escrituras, 3 días, repito, y 3 noches son exactamente 72 horas, ya que son 3 periodos de luz y 3 periodos de oscuridad. 3 días y 3 noches. Por eso es que el apóstol Pablo dijo al tercer día, conforme a las Escrituras, ya que según las Escrituras 3 días y 3 noches, repito, son 72 horas. Según el Evangelio, Jesús fue clavado en el madero un día miércoles, no un viernes, como nos han hecho creer en la cristiandad falsa y apóstata, no. Fue clavado, fue muerto un día miércoles al atardecer y resucitó un día sábado al atardecer. Del miércoles al atardecer al sábado al atardecer hay exactamente 3 días y 3 noches. Y fue el primer día de la semana, el domingo, cuando Jesús se apareció a sus discípulos. Es decir, el domingo por la mañana no fue el día de la resurrección de Jesús, sino cuando Él se apareció. ¿De acuerdo? Se apareció a sus discípulos. Esto es todo lo contrario de lo que enseñan las iglesias falsas y apóstatas, las cuales desde hace siglos enseñan la patraña, la mentira diabólica de que Jesús jamás cumplió su palabra, sino que estuvo muerto nada más que un día y medio. Eso es lo que dicen las iglesias falsas y apóstatas. Sin embargo, Jesús dijo bien claro que estaría muerto 3 días y 3 noches. Es decir, lo que enseñan las iglesias falsas es que Jesús estuvo 36 horas nada más en el sepulcro. Sin embargo, Jesús dijo bien clarito que estaría sepultado 3 días y 3 noches, es decir, 72 horas, tal como enseñan las Escrituras. ¿De acuerdo? Por consiguiente, la resurrección del Mesías Jesús también está profetizada de forma clara e irrefutable en esta tremenda profecía mesiánica de Isaías 53. Se habla primero de la muerte de este siervo sufriente, sería muerto por los pecados e iniquidades del pueblo de Israel y después volvería a vivir, viviría por largos días. ¿Ha quedado clarito? También quiero aclarar que el versículo 10 dice que este Mesías, este siervo sufriente, vería linaje. Fíjese lo que dice la profecía. Verá linaje. ¿Y esto qué significa? Pues se cumple perfectamente los propios discípulos de Jesús, los cuales también son linaje, es decir, hijos del propio Señor Jesucristo. Cristo también es nuestro Padre. ¿Y por qué lo sabemos? Porque el mismísimo Jesús, ¿cómo llamó a sus discípulos? Hijitos.
Ahí lo puede leer, Evangelio de Juan, capítulo 13, verso 33 y capítulo 21, verso 5. Hijitos, este es el linaje, es decir, los hijos del Mesías Jesús. Se refiere evidentemente a sus hijos espirituales, a los que creemos en Él. No se refiere a un linaje físico, de hijos físicos de Jesús, no, de ninguna manera. Jesús no tuvo hijos físicos. Son hijos espirituales. Recordemos que cuando la Biblia habla de linaje o hijos, se puede referir o bien a hijos físicos o también se puede referir a hijos espirituales. Por ejemplo, el propio rey Salomón, fíjese bien, Dios le llamó hijo. Él era hijo de Dios, el rey Salomón, lo puede leer, Primera de Crónicas, capítulo 17, versos 12 y 13. Pero Salomón, el rey Salomón, de ninguna manera era hijo físico de Dios, sino que era un hijo espiritual. De la misma manera, los que creemos en el verdadero Mesías de Israel, que es Jesús, somos también hijos suyos, somos sus hijos espirituales. Vamos a seguir refutando las mentiras del falso rabino judío Jacob. Capítulo 6, ríos de agua viva. Juan capítulo 7, verso 38. Leamos lo que dijo el Señor Jesús, este verdadero Mesías de Israel, en este pasaje. Dice así: en el último y gran día de la fiesta, Jesús se puso en pie y alzó la voz diciendo: si alguno tiene sed, venga a mí y beba. El que cree en mí, como dice la Escritura, de su interior correrán ríos de agua viva. Esto dijo Jesús del Espíritu que habían de recibir los que creyesen en Él, pues aún no había venido el Espíritu Santo, pues Jesús no había sido aún glorificado. Pues bien, el ignorante y falso maestro judío Jacob cita el versículo 38. Es decir, cuando dice: el que cree en mí, como dice la Escritura, de su interior correrán ríos de agua viva. Pues el falso rabino pues cita este pasaje de Jesús para decir que es falso. Él dice que no se encuentra en ninguna parte de las Sagradas Escrituras hebreas. Vamos a ver cómo miente este soldado judío, este ignorante, que no conoce ni siquiera sus propias Sagradas Escrituras hebreas. Mire, cuando Jesús dijo, como dice la Escritura, ríos de agua viva correrán de su interior, no se estaba refiriendo a un versículo en concreto de las Sagradas Escrituras hebreas, el llamado Tanaj, sino que se refería a la enseñanza general de las Sagradas Escrituras hebreas. Por ejemplo, Jesús se estaba refiriendo a pasajes como Isaías 58, verso 11, Joel 3, 18, Zacarías 14, 8, Ezequiel 47, versos 1 al 12. En todos estos pasajes bíblicos se habla de aguas puras y vivificantes que saldrán del interior del futuro templo de Dios que estará en Jerusalén, y que esas aguas van a dar vida a la tierra. Entonces Jesús lo que hizo sencillamente es utilizar esos pasajes bíblicos como ilustración simbólica de aquellos que creemos en Él y le seguimos. Entonces Dios, el Padre Celestial, nos da en nuestro interior de su espíritu, de su energía, la cual nos da la vida. Es decir, Jesús explicó bien claro que esos ríos de agua viva que salen de nuestro interior representan el Espíritu de Dios, su propia fuerza activa. Por ejemplo, esta misma enseñanza, ponga atención, la encontramos en estos pasajes que se encuentran en el libro de Isaías. Abran sus Biblias en Isaías 55, versos 1 al 3. Dijo, está hablando el Señor Jehová, y dice: a todos los sedientos, venid a las aguas. Y los que no tienen dinero, venid, comprad y comed. Venid, comprad sin dinero y sin precio, vino y leche. ¿Por qué gastáis el dinero en lo que no es pan, y vuestro trabajo en lo que no sacia? Oídme, dice este Señor Jehová, oídme atentamente y comed del bien, y se deleitará vuestra alma con grosura. Inclinad vuestro oído y venid a mí. Repito, venid a mí, a este Señor Jehová. Oíd y vivirá
vuestra alma, y haré con vosotros pacto eterno, las misericordias firmes de David, a David. Mire, observe que en esta profecía de Isaías es el propio Señor Jehová quien estaba hablando, y dijo bien claro que si alguno tiene sed, vaya a él y beba. Repito, si alguno tiene sed, sed espiritual, evidentemente no se refiere a una sed física, vaya a él y beba. Y el versículo 3 dice que cuando vamos a él recibimos la vida. Y resulta, atención, que Jesús citó esta profecía de Isaías y dijo bien claro que a quién tenemos que ir para recibir esta vida. A Él mismo, es a Jesús a quien tenemos que ir para poder beber de esas aguas espirituales que dan la vida. Si nosotros creemos en el Mesías Jesús, entonces de nuestro interior correrán ríos de agua viva. Forma simbólica e ilustrativa para referirse al Espíritu de Dios, a esta fuerza activa de Dios que habrían de recibir los que creyeran en Él, en Jesús. Observe atentamente cómo esta es una prueba absoluta e irrefutable de que el Señor Jesucristo es el verdadero Mesías de Israel, que además, atención, también se llama Jehová. Y Él es el Dios mencionado en este pasaje del profeta Isaías que he leído, al cual tenemos que ir para saciar nuestra sed espiritual. Ahí lo dice bien claro, ya lo he leído. Dice este Señor Jehová: venid a mí y bebed. Recordemos que este segundo Jehová, que es el Señor Jesús, es mencionado en muchos pasajes del Antiguo Testamento, el cual bajaba del cielo y se aparecía a los seres humanos. Sin embargo, fíjese, al Dios Supremo, el Padre Celestial, al Jehová Mayor, ningún ser humano le vio jamás aquí en la tierra. Este ángel divino, este segundo Jehová, este mensajero, recuerde que la palabra ángel significa mensajero, en hebreo malak. Este mensajero especial de Dios resulta que tiene el mismo nombre que su Padre Celestial, Jehová. Lo dice la Escritura, como vamos a ver ahora, ya que el nombre del Dios Padre, de este Dios Supremo, está en Él, está en este ángel divino, en este mensajero divino que es el mismísimo Señor Jesucristo, tal como leemos en este tremendo pasaje del libro del Éxodo. Daban a las Biblias, sus Biblias, en Éxodo 23, verso 20 y el 21. Está hablando el Dios Padre, el Jehová Supremo, este Dios Supremo, único, no hay ningún otro Dios como Él, está hablando y mire lo que dice. He aquí, yo envío mi ángel, es decir, mi mensajero, delante de ti, es decir, delante de Israel, para que te guarde en el camino y te introduzca en el lugar que yo he preparado. Guárdate de él y oye su voz, no le seas rebelde, porque él, este ángel divino, no perdonará vuestra rebelión. Y mire lo que dice ahora el Dios Padre: porque mi nombre está en él. Mi nombre está en él. Mire, cuando este pasaje dice que el nombre del Dios Supremo, que es el Padre Celestial, está en él, en este malak, en este ángel, sencillamente significa que este ángel divino, este mensajero divino, se llama igual que el Padre Celestial. Se llama también Jehová. Los dos tienen el mismo nombre, estos dos dioses tienen el mismo nombre. Eso es lo que significa la expresión mi nombre está en él. Este pasaje es uno de los muchos textos de la Biblia que demuestran de forma clara e irrefutable la existencia de los dos Jehovás. El primer Jehová, atención, es el Dios Supremo, el Padre Celestial, el cual también se llama Jehová, es el Jehová Mayor. El Jehová Mayor, el cual es un Dios único, dice la Biblia, ya que Él es el Dios Supremo y no existe otro Dios igual a Él, igual al Padre. Esto es lo que significa la expresión único, la palabra único, que no hay otro Dios como Él. Él es el Dios Supremo, es lo que dice la Shema.
Deuteronomio 6:4, escucha Israel, Jehová nuestro Dios, Jehová es único, o uno es, como dicen otras versiones, es lo mismo. Es único este Dios Padre, es el Dios mayor, el más grande de todos los dioses. Y el segundo Jehová, el Jehová menor, es este ángel, este mensajero divino especial, enviado por el Padre Celestial y que sacó a Israel de la esclavitud de Egipto y lo llevó a la tierra prometida. Y fue este segundo Dios, llamado Jehová, quien siglos después se hizo carne, es decir, se hizo hombre, y habitó entre nosotros con el nombre de Jesús, en hebreo, Yeshua, el verdadero Mesías de Israel y el Hijo de Dios. Esto lo puede leer usted en Juan capítulo 1, verso 14. Y aquel verbo, este verbo divino, se hizo carne y habitó entre nosotros. Y él, por amor, entregó su vida en sacrificio voluntariamente por los suyos para poder así salvarlos. Y además él murió por los pecados e iniquidades del pueblo de Israel, ya que fueron ellos los que le condenaron a muerte a Jesús. Y luego él resucitó al tercer día, tal como se explicó, como lo profetizó en Isaías 53 y que ya hemos estado viendo más arriba. Vamos a seguir tapando la bocaza mentirosa del falso rabino, este judío llamado Jacob. Capítulo 7. La resurrección del Mesías Jesús. Juan 20, verso 9. Mire, el falso rabino judío llamado Jacob cita seguidamente el pasaje de Juan 20, verso 9. Para decir que el apóstol Juan era un mentiroso y que ese pasaje es falso, ya que según el falso rabino Jacob, este texto no se encuentra en ninguna parte de las Sagradas Escrituras hebreas, en el Tanakh. Veamos una vez más cómo miente este soldado judío ignorante que no conoce ni siquiera sus propias Sagradas Escrituras hebreas. Vamos a leer el texto de Juan. Dice así: porque aún no habían entendido la Escritura, que era necesario que Jesús resucitase de los muertos. Más arriba, cuando estudiamos la tremenda profecía de Isaías 53, donde se habla del Mesías sufriente, que es Jesús, se dice bien claro que después de su muerte, este siervo de Dios volvería a vivir, es decir, resucitaría. Lo enseña bien clarito. Vivirá por largos días, dice el profeta Isaías. Por eso el apóstol Juan dijo que esta resurrección de Jesús de entre los muertos estaba escrita o profetizada en las Sagradas Escrituras. Pero veamos ahora otro tremendo pasaje donde se habla bien claro de la resurrección del Mesías Jesús de entre los muertos. Leamos el siguiente salmo profético escrito por el rey David. Pongan atención. Vámonos al Salmo 16, versos 9 y 10. Dijo el rey David: se alegró por tanto mi corazón y se gozó mi alma. Mi carne también reposará confiadamente. Y mire lo que dijo ahora: porque no dejarás mi alma en el Seol, ni permitirás que tu santo vea corrupción. Observe atentamente que esas palabras las dijo el rey David. Él dijo que él mismo se gozaba, ya que él reposaría confiadamente en el sepulcro. Él sabía que iba a morir, pero tenía confianza en Dios. Él creía y sabía en la futura resurrección de los muertos, tal como enseñan las Sagradas Escrituras hebreas, el Tanakh, y por eso dijo que reposaría confiadamente, confiando que Dios al final le resucitaría. Sin embargo, observe atentamente lo que dijo seguidamente el rey David en el verso 10. Él dijo que Jehová no dejaría su alma en el Seol, es decir, David dijo que no quedaría el propio rey David, que no quedaría bajo el poder de la muerte. Eso es el Seol, el poder de la muerte. Ni permitiría que su santo, su escogido, viera corrupción. No vería la corrupción, dijo el rey David. Ahora bien, resulta que el rey David sí que murió y fue sepultado, y su cuerpo vio corrupción en la tumba. O dicho en otras palabras, esa profecía del rey David de ninguna manera se refiere al rey David.
sino que es un salmo profético y mesiánico que se refiere al Mesías profetizado que habría de venir y que, como ya hemos visto, es el mismísimo Señor Jesucristo. Después de morir, Jesús murió clavado en un madero, fue sepultado y Dios el Padre no permitió que su cuerpo viera corrupción en la tumba, ya que Dios el Padre lo resucitó al tercer día. Jesús no fue dejado bajo el poder de la muerte, es decir, el Seol, y que el Nuevo Testamento lo llama el Hades. Recuerde que el Seol es el nombre que se da a este poder de la muerte en el Antiguo Testamento, en hebreo, y el equivalente en griego es el Hades. Es exactamente lo mismo. El Seol es el Hades, el poder de la muerte, el poder de la muerte, el reino de la muerte. Eso es el Seol, es el Hades. No es ningún lugar ahí por ahí en el más allá donde vayan los espíritus de los muertos. No, eso es una patraña, eso es una mentira del diablo antibíblica. No, el Seol o el Hades, repito, es el poder de la muerte. Este mismo salmo profético y mesiánico, fíjese que lo citó el apóstol Pedro en Jerusalén el día de Pentecostés. Vamos a leer esas palabras tremendas del apóstol Pedro. Abran sus Biblias en Hechos capítulo 2 y voy a leer a partir del verso 23. Mire lo que dice, hasta el verso 32. A Jesús, entregado por el determinado consejo y anticipado conocimiento de Dios, prendisteis y matasteis en manos de inicuos, crucificándole, es decir, clavándole en un madero. Esa es la traducción correcta. Al cual Dios levantó suelto los dolores de la muerte, por cuanto era imposible que fuese retenido por ella. Porque David dice de Jesús, fíjese, esto es lo que escribió el rey David sobre Jesús: veía al Señor siempre delante de mí. Se estaba refiriendo a Jesús y le llama el Señor. Y dice que él estaba siempre delante de él, delante del rey David. Y luego dice, porque está a mi diestra, no seré conmovido. Por lo cual mi corazón se alegró y se gozó mi lengua. Y aun mi carne descansará en esperanza. Ya hemos visto, el rey David tenía la esperanza de la resurrección de los muertos. Por eso sabía que él descansaría en la tumba y tenía esperanza en esa resurrección de los justos. Y luego sigue diciendo, porque, dijo el rey David, no dejarás mi alma en el Hades, es decir, en el Seol, ni permitirás que tu santo vea corrupción. Y sigue diciendo el rey David, me hiciste conocer los caminos de la vida, me llenarás de gozo con tu presencia. Y luego dice el apóstol Pedro, mire, varones hermanos, se os puede decir libremente del patriarca David, que murió y fue sepultado, y su sepulcro está con nosotros hasta el día de hoy. Pero siendo David profeta, y sabiendo que con juramento Dios le había jurado que de su descendencia, en cuanto a la carne, levantaría al Mesías, es decir, al Cristo, para que se sentase en su trono, viéndolo antes, habló de la resurrección de Cristo, que su alma no fue dejada en el Hades, es decir, en el Seol, bajo el poder de la muerte, ni su carne vio corrupción. A este Jesús resucitó Dios, de lo cual todos nosotros, es decir, los apóstoles, somos testigos. Ellos vieron a Cristo resucitado. Observe atentamente lo que dice el verso 25. En este pasaje leemos que el rey David habló de Jesús y David, el rey David, llamó a Jesús el Señor. Ahí lo dice bien claro. Es decir, Jehová. Y David dijo que este Señor Jesús, llamado Jehová, estaba siempre delante de él. Seguidamente el rey David dijo que Jehová no dejaría su alma en el Hades, es decir, en el Seol. Y Dios no permitiría que su santo viera corrupción en el sepulcro. Repito, David dijo que Dios no permitiría que su santo viera corrupción en el sepulcro. El apóstol Pedro citó este Salmo 16 y lógicamente dijo que el rey David no cumplió esta profecía.
No se refería al rey David. ¿Y por qué? Porque el rey David murió, fue sepultado y su cuerpo vio corrupción, se corrompió en la tumba. Por lo tanto, esta profecía de ninguna manera se refiere al rey David. Y si no se refiere a David, ¿a quién se refería? Cuando dijo el rey David y tu santo no verá corrupción. Pues se refería al verdadero Mesías de Israel, a Jesús, el cual murió, fue sepultado, y Jesús no vio corrupción, ya que Dios el Padre le resucitó al tercer día de entre los muertos. Sencillamente, el rey David en ese salmo profetizó la futura resurrección del Mesías Jesús, el cual no fue dejado en el Hades, es decir, en el Seol, bajo el poder de la muerte, y su carne no vio corrupción en la tumba, ya que el Dios Supremo, el Padre Celestial, le resucitó de entre los muertos con un nuevo cuerpo glorioso y físico. Y todos esos apóstoles de Jesús fueron testigos vivientes de esa resurrección literal y física de Jesús, ya que ellos le vieron resucitado. Jesús se apareció a ellos durante 40 días físicamente y le pudieron ver y le pudieron tocar. Por consiguiente, las sagradas escrituras hebreas, el Tanaj, hablan perfectamente de la muerte y resurrección del verdadero Mesías de Israel, que es el Señor Jesucristo, Yeshua, el segundo Jehová, o Jehová menor, como lo llaman otros, el cual vino del cielo a la tierra para entregar su vida por los suyos y también murió por los pecados e iniquidades del pueblo de Israel, ya que fueron ellos los que en su ignorancia le condenaron a muerte al Mesías, tal como hemos visto en Isaías, en esta tremenda profecía de Isaías, capítulo 53. Capítulo 8, Lucas 24, 46. El siguiente pasaje que cita el falso rabino Jacob es Lucas 24, 46. Leamos estas palabras de Jesús. Dice: y les dijo: así está escrito, y así fue necesario que el Cristo padeciese y resucitase de los muertos al tercer día. Pues bien, el falso maestro Jacob dice que en las sagradas escrituras hebreas no se habla por ninguna parte de la pasión, muerte y resurrección de Jesucristo. Sin embargo, más arriba ya he demostrado que lo que dice ese rabino embustero pues es mentira, es falso. Pues por ejemplo en Isaías capítulo 53 sí que se habla claramente de la muerte y resurrección del Mesías Jesús. Y en el Salmo 16, verso 10, también se menciona la muerte y resurrección de Jesús, ya que ese pasaje de ninguna manera se refiere al rey David, ya que David, después de morir, su cuerpo se corrompió en el sepulcro y él no resucitó. Y su sepulcro permanece hasta nuestros días. Pues bien, ahora veamos lo que dice el Salmo 22. Ponga mucha atención. Dice así: como un tiesto se secó mi vigor y mi lengua se pegó a mi paladar. Y me has puesto en el polvo de la muerte, porque perros me han rodeado, me han cercado cuadrilla de malignos. Y fíjese lo que dijo ahora, lo que dijo el rey David: horadaron mis manos y mis pies, contar puedo todos mis huesos. Entre tanto, ellos me miran y me observan. Repartieron entre sí mis vestidos y sobre mi ropa echaron suertes. Pues bien, los falsos rabinos judíos se han inventado la mentira, la patraña, de que ese salmo profético fue cumplido por el rey David. Pero eso es una gran mentira satánica, es totalmente falso, ya que jamás en la historia horadaron las manos y los pies del rey David, y tampoco repartieron entre sí sus vestidos, ni tampoco sobre su ropa echaron suertes. Pero resulta que esta tremenda profecía que aparece en ese salmo la cumplió perfectamente y al pie de la letra el verdadero Mesías de Israel, que es Jesús, en hebreo Yeshua, ya que en el madero horadaron sus manos y sus pies con clavos, y los soldados romanos observaron cómo moría y repartieron entre ellos sus vestidos, y sobre su ropa echaron suertes.
Así lo leemos literalmente en el Evangelio. Por lo tanto, el mentiroso e ignorante falso rabino Jacob ni siquiera conoce sus propias sagradas escrituras hebreas, el Tanaj. Capítulo 9. La Biblia jamás enseña que solo exista un Dios. El falso rabino Jacob termina ese patético y estúpido vídeo diciendo la mentira del diablo de que la Biblia enseña que solamente hay un Dios, que solo hay un Dios, y que la Biblia es monoteísta, dice él. Es decir, él dice que la Biblia habla de un solo Dios solitario, pero eso es una espantosa mentira del diablo y es todo lo contrario de lo que enseña el Tanaj, el Antiguo Testamento, como voy a demostrar. Vamos a ver seguidamente cómo la Biblia enseña de forma clara, de forma irrefutable, la existencia de muchos dioses en el cielo y en la tierra, y estos dioses son los hijos de Dios, no solo falsos dioses de los paganos, no, sino que se refiere a los hijos de Dios, ya sean hijos de Dios celestiales, que son los ángeles, o los hijos de Dios terrenales, que son ciertos seres humanos. A todos ellos en la Biblia se les llama dioses, en hebreo Elohim. ¿Y por qué? Pues por la sencilla razón de que son seres poderosos. Eso es lo que significa la palabra hebrea Elohim, un ser poderoso, un Dios. Seguidamente vamos a ver los pasajes del Antiguo Testamento donde se enseña esa doctrina verdadera de la existencia de muchos dioses, pero al mismo tiempo existe un Dios supremo y único, que es el mayor y más grande de todos los dioses del universo, y este Dios supremo es el Padre Celestial llamado Jehová, el Dios de dioses y Señor de señores, tal como leemos por ejemplo en Deuteronomio 10:17, entre otros muchos pasajes más del Antiguo Testamento. Y ahora ponga muchísima atención. Mire, en el judaísmo falso y apóstata, porque hay un judaísmo que es antibíblico, que es falso, así como hay un judaísmo que es verdadero. Pues bien, en el judaísmo falso, apóstata, estos judíos apóstatas, así como también en la cristiandad falsa y apóstata, siempre se ha enseñado que solo existe un Dios. Es decir, la doctrina del monoteísmo. Y para basar ellos esa gran mentira del monoteísmo, siempre citan la Shema hebrea mencionada en Deuteronomio 6:4, así como en otros pasajes de la Biblia. La Shema hebrea dice lo siguiente: escucha Israel, Jehová nuestro Dios, Jehová uno es, o único es, se puede traducir de las dos maneras. Pues bien, he ido a la enciclopedia bíblica electrónica, la Sword, y en la sección de la concordancia de Strong leemos lo siguiente sobre la palabrita hebrea Elohim y también sobre la palabra uno. Ponga atención. Y dice así, es la número 430 de la concordancia de Strong, y dice, significado de Elohim: dioses, en el sentido ordinario, pero especialmente que se usa en plural, así específicamente con el artículo del Dios supremo, del Dios supremo. Y ahora vamos a la palabra uno, o único, que es la número 259 de la concordancia de Strong. Es la palabra hebrea Ejad, y dice uno, único. Hoy lo tiene bien claro. La palabra hebrea que ha sido traducida por Dios es Elohim, y la concordancia de Strong dice que ese Dios único se está refiriendo al Dios supremo, el Padre Celestial. No es el Señor Jesucristo, sino que es el Padre Celestial, ya que Jesús está subordinado al Dios supremo, que es el Padre. Así lo enseña bien clarito toda la Biblia. La palabra hebrea que ha sido traducida por uno o único es Ejad. Significa uno o único. Es decir, lo que dice la Shema hebrea, Deuteronomio 6:4, sencillamente es que este Dios supremo se refiere solamente al Padre. Y este Dios Padre es uno y es único. No existe otro Dios como el Padre Celestial.
Pues Él es el Dios supremo, el más grande de todos los dioses del universo. Y esto está en total armonía con las palabras del Señor Jesucristo y del apóstol Pablo. Jesús dijo bien claro que este Dios verdadero es único, es el Dios supremo. Que te conozcan a ti, en esto consiste la vida eterna, que te conozcan a ti, es decir, al Padre, el único Dios verdadero. Ya he explicado lo que significa la palabra único. En Juan 17, verso 3. Significa que el Padre es el Dios supremo. No hay otro Dios como Él. Él es el Dios único, el único Dios verdadero, que no significa que Cristo sea un Dios falso, no, Cristo también es un Dios verdadero. Sin embargo, el Padre Celestial es el Dios supremo, es el Dios de nuestro Señor Jesucristo. Vamos a leer ahora unas palabras de Pablo que se encuentran en 1 Corintios 8, versos 4 al 6. Dijo Pablo: acerca pues de las viandas, es decir, de las comidas que se sacrifican a los ídolos, estas carnes que se sacrificaban a los ídolos, sabemos que un ídolo nada es en el mundo y que hay un Dios único. Esta es la correcta y verdadera traducción de este pasaje. Así lo dice el texto griego. Hay un Dios único. No dice el texto griego que solo haya un Dios, que solo exista un Dios. Eso es mentira. Eso es una malísima traducción. La traducción correcta es que hay un Dios único. No, lo que es lo mismo, un Dios supremo. Pues aunque, fíjese lo que dice ahora en el verso 5, mire lo que dijo Pablo. Pues aunque haya algunos que se llamen dioses, sea en el cielo o sea en la tierra, y mire lo que dice ahora, como de hecho hay muchos dioses y muchos señores, o sea, Pablo estaba reconociendo la existencia de muchos dioses y de muchos señores en los cielos, el cielo y en la tierra. Como de hecho hay muchos dioses en el cielo y en la tierra. Pablo no era monoteísta, era politeísta, creía en la existencia de muchos dioses. Y que evidentemente son los verdaderos dioses. Los ángeles no se refiere a los falsos dioses de los paganos. Cuando Pablo reconoció la existencia de muchos dioses, repito, no se refiere a los falsos dioses de las religiones paganas, como eran Júpiter, Afrodita, Apolo, etcétera, etcétera, etcétera. No. Se refiere a los hijos de Dios, a los dioses. Y luego dice en el verso 6, para nosotros, sin embargo, hay un Dios Padre del cual proceden todas las cosas, y nosotros somos para Él, y un Señor Jesucristo por medio del cual son todas las cosas, y nosotros por medio de Él. Esta es la correcta y verdadera traducción del verso 6. Hay un Dios Padre, no como lo ha vertido la Reina Valera y otras versiones falsificadas, que lo han traducido diciendo para nosotros hay un solo Dios, el Padre. Eso es una mentira del diablo. Eso no lo dijo el apóstol Pablo. El texto griego lo dice bien clarito, vaya usted al texto griego y lo comprueba. Pablo dijo que hay un Dios Padre, no dijo que solo exista un Dios, un solo Dios, el Padre. No dijo que solo haya un Dios, no. Dijo que hay un Dios Padre y luego tenemos también un Señor Jesucristo. Eso es lo que enseñó Pablo. Ese texto no enseña por ninguna parte la mentira diabólica del monoteísmo, no. Simplemente dijo que hay un Dios Padre, un Dios supremo. Pablo dijo que tenemos un Dios único, un Dios supremo, y este Dios supremo es el Padre Celestial. Fíjese que no es el Señor Jesucristo. Jesucristo es el mediador. No dijo que Él sea el único Dios verdadero, el Dios supremo, no. Cristo es el mediador. Y un Señor Jesucristo por medio del cual son todas las cosas. Es decir, Dios el Padre creó el universo por medio del Señor Jesucristo. Eso es lo que enseñó Pablo. Y ya vimos más arriba que el hecho de que el Padre sea un Dios único no significa que no existan más dioses inferiores al Padre Celestial. Y estos dioses inferiores al Padre, ¿quiénes son? Pues son los hijos de Dios, a los cuales en la Biblia se les llama dioses. Por ejemplo, así lo leemos en el Salmo 82, versos 1 al 6, cuando se refiere a los jueces de Israel: todos vosotros sois dioses, en hebreo Elohim, e hijos del Altísimo. Por eso es que este Dios único y supremo, que es el Padre Celestial, es el Dios de dioses y el Señor de señores. Deuteronomio 10, verso 17. Estos dioses son, pues evidentemente, los hijos de Dios, ya sean hijos de Dios celestiales, los ángeles, o hijos de Dios terrenales. De ninguna manera se está refiriendo a los dioses falsos de las religiones paganas, ya que el Dios Padre evidentemente no es el Dios de los dioses falsos. Él no es el Dios de los dioses falsos.
Él es el Dios de sus hijos. Por eso se le llama el Dios de dioses, el Dios de sus hijos. En muchas versiones bíblicas los traductores han falsificado esas palabras del apóstol Pablo en 1 Corintios 8, 4 al 6, introduciendo la palabra solo. Cuando dicen que para nosotros hay un solo Dios, el Padre, pues resulta que la palabra solo no se encuentra en ningún manuscrito griego de ese pasaje. Fue falsificado por los traductores para engañar y hacer creer a los ignorantes de la Biblia, de la verdadera doctrina, que solo existe un Dios, el Padre Celestial. Eso no lo dijo jamás, repito, el apóstol Pablo. Sin embargo, eso no lo dijo Pablo. Lo que él dijo sencillamente es que el Padre es un Dios único. Para nosotros hay un Dios, el Padre, ya que Él es el Dios supremo. No existe otro Dios supremo como el Padre Celestial. Pero, fíjese bien, sin negar la existencia de otros muchos dioses en los cielos y en la tierra, como lo reconoce en el versículo 5, como de hecho, dijo Pablo, hay muchos dioses en el cielo y en la tierra. Los hijos de Dios, los dioses celestiales, que son los ángeles, o dioses terrenales, como son los hijos de Dios. Los jueces de Israel, por ejemplo, se les llama dioses, eran seres poderosos, eran hijos de Dios, ¿de acuerdo? La Biblia habla de tanto dioses celestiales como de dioses terrenales. Esto es absolutamente todo lo contrario a la enseñanza diabólica y perversa del monoteísmo. El monoteísmo es creer en la existencia de un solo Dios solitario. Eso es todo lo contrario de lo que enseña la Biblia, como estamos viendo. Por lo tanto, como puede ver, ni la Shema hebrea, ni el Señor Jesús, ni el apóstol Pablo enseñaron jamás que ese Dios verdadero, único y supremo sea el Señor Jesucristo, ni tampoco un falso Dios trino, sino que este Dios único es el Padre Celestial, el único Dios verdadero, tal como dijo Jesús en Juan 17:3. Y para tener la vida eterna, escuche, para tener la salvación, tenemos que tener este conocimiento del Padre como el único Dios verdadero y del Señor Jesús como el Mesías, el enviado del Padre Celestial. Y así, teniendo este conocimiento, es como adquiriremos la vida eterna. Ahí lo puede leer usted en Juan 17:3. Si usted rechaza este verdadero conocimiento que lleva a la vida eterna, pues sencillamente jamás se podrá salvar. Por eso es que Satanás introdujo esa espantosa mentira del unicitarismo y también la mentira diabólica del trinitarismo, para poder así engañar a millones de falsos cristianos, haciéndoles creer en la mentira perversa de que el Señor Jesús es ese único Dios verdadero. O la otra gran mentira del diablo de decir que este único Dios verdadero es una especie de monstruo con 3 cabezas, al cual millones de falsos cristianos lo llaman el Dios Trino. No. Ese único Dios verdadero es el Padre Celestial, lo dijo Jesús. Y de esta manera el diablo ha conseguido engañar a millones, a muchos apóstatas de la fe, para que se condenen al final por rechazar este conocimiento que lleva a la vida eterna enseñado por Jesús, de que el Padre, solo el Padre es el único Dios verdadero. El Padre es el único Dios verdadero y Jesús es el Mesías, el enviado del Padre Celestial. ¿De acuerdo? Ese es el conocimiento que lleva a la vida eterna. El Padre como el Dios supremo. Supremo, eso es lo que significa el único Dios verdadero. Que Él es el Dios supremo, no existe otro Dios como Él, y que Jesús es el Mesías de Israel, el enviado del Padre. Por consiguiente, el Dios único llamado Jehová, mencionado en la Shema hebrea, ahí en Deuteronomio 6:4, es solamente el Padre Celestial. Así lo enseñó Jesús. Porque Jesús, el Mesías, citó la Shema. Él citó la Shema y dijo bien claro que ese Dios único es el Padre Celestial. Él nunca dijo que ese Dios único fuera un falso Dios trino, tampoco dijo que ese Dios único fuera Él mismo, fuera Jesús, no. Ese único Dios verdadero es el Padre Celestial. El único Dios supremo, el Dios más grande de todos los dioses. Ese es el primer conocimiento que tenemos que tener si queremos adquirir la vida eterna en el futuro, de que el Padre es el más grande de todos los dioses y que no existe otro Dios como el Padre Celestial. Ese pasaje no dice por ninguna parte que no exista otro Dios inferior al Padre llamado también Jehová. No.
La Biblia enseña bien claro que hay dos Jehovás, como ya lo he demostrado. El Jehová Supremo, que es el Padre Celestial, y el segundo Jehová, que es el Malak, este mensajero especial que sacó a Israel de la esclavitud de Egipto, y que era Jesús, el cual tiene el mismo nombre que su Padre Celestial, porque el nombre del Padre está en él, como leemos en Éxodo capítulo 23. Este segundo Jehová, este segundo Dios llamado Jehová, por supuesto que existe, como ya he demostrado con la Biblia, y era el Dios que descendía del cielo, se descendía a la tierra, se apareció a muchas personas, le vieron físicamente, muchos seres humanos, y él era el enviado del Jehová Supremo que está en el cielo y que es el Padre Celestial. Recordemos que al Dios Padre nadie le vio jamás, ningún ser humano le vio jamás en la tierra, pero resulta que a este Jehová, a este segundo Jehová, sí que le vieron los seres humanos, y lo describieron como es, vieron su apariencia, vieron su aspecto físico. Sin embargo, a Jehová el Padre ningún ser humano le vio jamás. Esta es la verdadera enseñanza bíblica que rechazan millones y millones de falsos rabinos judíos, y también millones y millones de falsos cristianos, de falsos maestros cristianos. En la Biblia no existe ni un solo versículo donde se diga que solo exista un Dios. Eso es mentira. Ya he demostrado que la Biblia habla de muchos dioses. Dios el Padre no es un Dios solitario, sino que es un Padre celestial que siempre ha existido juntamente con el Señor Jesucristo, el verdadero Mesías de Israel. Y luego ellos crearon a los ángeles, los cuales también en la Biblia son llamados dioses, es decir, hijos de Dios. Igualmente, el diablo ha engañado a millones de personas a lo largo de la historia con un politeísmo falso e idolátrico, en el cual se da culto a montones de dioses falsos inventados por el hombre y representados por todo tipo de imágenes o ídolos de madera, de piedra o de metal. Esos son falsos dioses que no son nada. Esos dioses falsos jamás hemos de adorarlos los verdaderos hijos de Dios. Ahora bien, como ya dije, en la Biblia no hay ni un solo versículo donde se diga que solo existe un Dios, sino que en la Biblia se enseña un claro politeísmo verdadero y que lógicamente no tiene que ver absolutamente nada con el falso politeísmo de las religiones paganas. Es un politeísmo monólatra, un politeísmo bíblico en el cual se adora solamente al Dios supremo y verdadero, que es el Padre Celestial, el Dios y Padre de nuestro Señor Jesús, el Mesías. Es al único a Dios que hemos de adorar, como el Señor, el propio Mesías. El propio Jesús lo dijo bien clarito en Juan capítulo 4, versos 23 y 24, donde él dijo que solo hemos de adorar al Padre Celestial. Él no se incluyó, Jesús no se incluyó en ese tipo de adoración. Adorarán al Padre en espíritu y en verdad, porque el Padre tales adoradores busca que le adoren. No dijo el Padre y yo, tales adoradores buscamos que nos adoren. Eso nunca lo dijo Jesús. Él no es adorado jamás en las Sagradas Escrituras, el Mesías Jesús. Nunca. Jesús recibe alabanza, recibe gloria, recibe honra, pero nunca recibe la adoración que se le ha de dar solamente al Padre Celestial. Esta verdadera teología bíblica, el lenguaje teológico moderno, se llama enoteísmo. Enoteísmo monólatra, es decir, la creencia en la existencia de un Dios supremo, un Dios único, el Todopoderoso Supremo, que como ya hemos visto es el Padre Celestial solamente, pero reconociendo la existencia de otros muchos más dioses, que son los ángeles de Dios, y también los hijos de Dios humanos, como vamos a ver después. Como ya hemos visto en este audiolibro, este Dios Padre Supremo y único tiene a un Hijo divino y especial, que es Jesús el Mesías, el mensajero especial del Padre Celestial. Eso es lo que significa la palabra ángel, significa mensajero. Y evidentemente Jesús es el principal mensajero, en hebreo malak, del Dios Supremo, del Padre Celestial. Cristo es este segundo Dios, este segundo Jehová que está subordinado al Padre Celestial, al Dios Supremo. Esta es la verdadera enseñanza bíblica tanto del Antiguo como del Nuevo Testamento. Y esta verdad bíblica obviamente destroza completamente la satánica doctrina del monoteísmo. Es una mentira del diablo decir que solo existe un Dios.
la creencia en la existencia de un solo Dios solitario. Eso es el monoteísmo, es una mentira del diablo totalmente antibíblica. Por ejemplo, la religión falsa del Islam sí que es estrictamente monoteísta, ya que ellos enseñan que en el cielo solamente existe un Dios solitario, al cual ellos llaman Alá, y que ese Dios solitario, pues, está ahí, solo, solitario. Dicen que no existen más dioses, según ellos. Eso es totalmente antibíblico, es todo lo contrario de lo que enseña la Biblia. Un falso cristiano que cree en un falso Dios trino, por ejemplo, una especie de monstruo con 3 cabezas, es imposible que pueda ser monoteísta. Los trinitarios, los católicos, los mal llamados evangélicos, que dicen que creen en un Dios trino, ellos no son monoteístas. ¿Y por qué? Pues por la sencilla razón de que enseñan que son 3 personas divinas, el Padre, el Hijo y el Espíritu Santo, pero 3 personas divinas no son un solo Dios solitario. 3 personas divinas son 3 dioses. Ponga mucha atención. Una persona divina es un Dios, 2 personas divinas son, por tanto, 2 dioses, y 3 personas divinas son, por tanto, 3 dioses, 3, ya que 1 más 1 más 1 solo puede ser 3. Sin embargo, los herejes, los falsos cristianos trinitarios, enseñan la burrada, la doctrina de demonios de que 1 más 1 más 1 es igual a 1. Es decir, estos falsos cristianos trinitarios es que ni siquiera saben sumar. Por lo tanto, 3 personas divinas jamás podrán ser un solo Dios solitario. Seguidamente, mire, voy a leer y voy a comentar ciertos pasajes bíblicos del Tanaj, de las Sagradas Escrituras hebreas, conocido como el Antiguo Testamento, que destrozan completamente la satánica doctrina del monoteísmo, de creer que solo hay un Dios, enseñado por los falsos rabinos judíos y también por los falsos cristianos de la cristiandad apóstata. Y al mismo tiempo, estos pasajes bíblicos que voy a leer enseñan un claro politeísmo, es decir, la creencia en la existencia de más de un Dios. Eso es lo que significa la palabra politeísmo, creer que hay muchos dioses. Y todos estos dioses mencionados en la Biblia están subordinados, están sujetos al Dios supremo, al Todopoderoso Supremo, que, como ya hemos visto, es el Padre Celestial, el Dios de dioses, el Dios más grande de todo el universo, ¿de acuerdo? Por supuesto, todos estos dioses mencionados en el Antiguo Testamento, en el Tanaj, no se refieren a los falsos dioses del paganismo, sino que se refieren a dioses verdaderos, es decir, a seres poderosos, a Elohim, ya sea a dioses en los cielos, como son los ángeles. En la Biblia a los ángeles se les llama dioses, o dioses también en la tierra, como eran, por ejemplo, los jueces de Israel, los hijos de Dios, los que creemos en Jesús, a los cuales también se los llama hijos de Dios, es decir, dioses. Bien, pues vamos a comenzar a analizar estos versículos del Tanaj. En primer lugar, vámonos a Éxodo capítulo 7, verso 1, que dice así. Está hablando Dios y mire lo que le dice Dios a Moisés. Mira, yo te he constituido Dios para Faraón. Como puede ver, el Dios de Israel, llamado Jehová, le dijo a Moisés que él lo constituyó Dios para Faraón. La palabrita hebrea que ahí aparece es Elohim, y que significa poderoso, significa Dios. Obviamente esto no significa que Moisés fuera un ser celestial, un Dios inmortal, no, sino que sencillamente Moisés era un ser humano, pero era un líder poderoso, dotado por Dios con poderes sobrenaturales. Por eso le llamó Dios, que significa poderoso. Elohim significa, repito, poderoso. Moisés era un ser poderoso, era un Dios. Así sencillo, porque tenía el poder de Dios. Esto destroza totalmente la mentira diabólica del monoteísmo, ya que si Moisés era un Dios, como lo dice ahí en Éxodo 7:1, entonces ya no existe un solo Dios, ¿lo entiende? Si Moisés era un Dios, por lo tanto, es mentira, cochina y del diablo decir que solo existe un Dios. Mentira. Porque el propio Dios le llamó Dios a Moisés. Por lo tanto, el monoteísmo queda totalmente destrozado con las propias Sagradas Escrituras. Ahora vamos a leer Éxodo capítulo 15, verso 11. Dice: ¿Quién como tú, oh Jehová,
entre los dioses. En este pasaje se menciona, fíjese bien, a los dioses o poderosos, en hebreo Elohim. Y se dice que este Señor Jehová, que es el Padre Celestial, es el Dios supremo, es superior a todos esos dioses. Es decir, es el Dios supremo, con lo cual el monoteísmo queda totalmente destrozado al ser antibíblico. Estos dioses, evidentemente, no se está refiriendo a los dioses paganos, a los dioses falsos, no. ¿Quién como tú entre los dioses? Se está refiriendo a los hijos de Dios, es decir, que el Padre es el más grande de todos los dioses, de todos los seres poderosos del universo. Eso es lo que significa este versículo. No está negando la existencia de dioses, ¿no? Simplemente está diciendo que Él es el más grande de todos los dioses, ¿de acuerdo? Y en Deuteronomio capítulo 10, verso 17 leemos así: porque Jehová vuestro Dios... Dice, Jehová vuestro Dios es Dios de dioses y Señor de señores. Este pasaje enseña exactamente lo mismo que el anterior. El Dios Padre, el Dios de Israel, es el Dios de dioses, porque sencillamente hay muchos más dioses, los cuales están subordinados al Padre, están subordinados, sujetos al Padre. Obviamente el Dios Padre no es el Dios de los demonios ni el Dios de los dioses falsos, porque muchos dicen la mentira asquerosa, la estupidez de que estos dioses son los falsos dioses de los paganos, de las religiones paganas. Eso es estúpido, eso es mentira. Dios el Padre no es el Dios de los dioses falsos. Solamente un subnormal profundo podría decir que el Dios Padre es el Dios de los dioses falsos. No, Él es el Dios de sus hijos, el Dios de los dioses. ¿De acuerdo? Por lo tanto, aquellos que enseñan que solamente existe un Dios están mintiendo descaradamente, no creen en la Biblia, están enseñando todo lo contrario de lo que enseña la Biblia. Estos pasajes del Antiguo Testamento que estoy leyendo. En Josué, el libro de Josué, capítulo 22, verso 22, dice: Jehová, Dios de los dioses, Jehová, Dios de los dioses. Lo vuelvo a repetir. Este texto enseña exactamente lo mismo que los anteriores. El Dios Padre es el Dios de los dioses, lo cual demuestra claramente que hay otros muchos más dioses, los cuales están subordinados al Dios Supremo, el Padre Celestial. Esta verdad bíblica se llama, repito, en lenguaje teológico moderno, el enoteísmo. Enoteísmo, esta es la verdadera enseñanza bíblica. Sin embargo, el monoteísmo es absolutamente todo lo contrario de lo que enseña la Biblia, las Sagradas Escrituras, tanto el Antiguo como el Nuevo Testamento. Dios, repito, el Padre es el Dios de los dioses, ¿de acuerdo? No el Dios de los dioses falsos, como dicen muchos pobres idiotas, no. El Dios de los dioses, ¿de acuerdo? No es el Dios de los falsos dioses, el Dios de los dioses. Y estos dioses ya hemos visto que son los hijos de Dios, ya sean los ángeles o ciertos seres humanos. Segunda de Crónicas 2, verso 5. Dice: el Dios nuestro es grande sobre todos los dioses. Este pasaje enseña exactamente lo mismo que los anteriores. El Dios de Israel, el Padre Celestial, es el más grande de todos los dioses. Esto es puro enoteísmo. Está hablando de dioses, de hijos de Dios, de ángeles. No está hablando de falsos dioses de las religiones paganas. Dios, el Padre, es el más grande de todos los dioses del universo. Esta es la verdadera enseñanza bíblica. Y en el Salmo 50, verso 1 leemos: el Dios de dioses, Jehová, ha hablado y convocado la tierra. Este pasaje enseña exactamente lo mismo que los anteriores. El Padre Celestial es el Dios de otros muchos dioses, y estos dioses son los hijos de Dios, como eran los jueces de Israel, como son los ángeles, como son los verdaderos cristianos. Somos dioses, lo enseña la Biblia. En el Salmo 82, versos 1 y 6 leemos: Dios está en la reunión de los dioses, en hebreo Elohim, en medio de los dioses juzga. Y luego dice en el verso 6: yo dije, vosotros sois dioses, y todos vosotros hijos del Altísimo. ¿Lo ve? Los dioses son hijos de Dios. Y el propio Jesús citó estas palabras del salmista para decir que Jesús, es el Hijo de Dios. Vamos a leer. Mire lo que dice. Vayámonos al Evangelio de Juan, capítulo 10, versos 34 al 36. Jesús le respondió: ¿no está escrito en vuestra ley? Yo dije, dioses sois, como ya hemos visto ahí en el Salmo 82.
dioses sois. Y dice Jesús, si llamó dioses a aquellos a quienes vino la palabra de Dios y la Escritura no puede ser quebrantada, al que el Padre santificó y envió al mundo, vosotros decís, tú blasfemas, porque dije, Hijo de Dios soy. Este salmo, el Salmo 82, se refiere a los antiguos jefes o jueces de Israel, a los cuales Dios llamó dioses, es decir, Elohim, en hebreo Elohim, que significa poderosos, eran seres poderosos. Los jueces de Israel eran seres humanos poderosos porque sencillamente juzgaban al pueblo de Israel con la autoridad de Dios. Sin embargo, esos jueces de Israel humanos se convirtieron en jueces injustos, en jueces arrogantes y morirían como hombres. Pero en la Biblia se les llamaba dioses, se les llamaba Elohim. El propio Jesús citó este Salmo 82 para enseñar a los judíos que si a esos seres humanos injustos se les llamó dioses, cuánto más a Jesús, el cual es mucho mayor que esos jueces de Israel, ya que Jesús es el Hijo de Dios, es decir, un Dios, un ser poderoso, justo, mucho más justo que esos antiguos jueces de Israel. Cuánto más Jesús, que es el Hijo de Dios. Él es un Dios, Cristo es un Dios, es un ser poderoso. Eso es lo que significa la palabra Elohim, poderoso. En el Salmo 86, verso 8, se dice así: oh Señor, ninguno hay como tú entre los dioses. Este salmo enseña exactamente lo mismo. El Dios Padre es único. ¿En qué sentido es único? Pues que es el mayor y más grande de todos los dioses, indicando así que el Padre Celestial es el Dios supremo. Ningún otro Dios se puede igualar al Padre Celestial. Salmo 95, verso 3 se dice: Jehová es Dios grande y Rey grande sobre todos los dioses. Este salmo enseña una vez más que el Dios Padre, Jehová, es el Dios supremo, el más grande de todos los dioses. Él es el Rey sobre todos los demás dioses del universo. Con lo cual, pues la doctrina del monoteísmo queda totalmente pulverizada. Es una espantosa doctrina de demonios enseñar que solamente existe un Dios. Decir que solo existe un Dios es una de las mayores mentiras de Satanás, enseñada por millones de falsos judíos apóstatas que se han apartado de la Torá y millones de falsos cristianos, ¿de acuerdo? Se han apartado de la enseñanza bíblica, como estamos viendo. En el Salmo 136, verso 2 leemos: alabad al Dios de los dioses, porque para siempre es su misericordia. Este salmo enseña exactamente lo mismo que los otros pasajes bíblicos. El Dios Padre es el Dios supremo, entre otros muchos más dioses, que son, como ya hemos visto, los hijos de Dios. En Daniel capítulo 11, verso 36 leemos: y el rey hará su voluntad y se ensoberbecerá y se engrandecerá sobre todo Dios, y contra el Dios de los dioses dirá cosas horrendas. Este pasaje es una profecía de Daniel que se refiere a la futura bestia, a este emperador que vendrá, el cual se va a ensalzar, se va a enaltecer sobre todos los demás dioses, sobre todos los seres poderosos, y contra el Dios Padre también, que es el Dios de los dioses. Hablará cosas horrendas, es decir, hablará blasfemias, dirá blasfemias contra el Padre Celestial, el Dios Supremo. Todos esos dioses son sencillamente los hijos de Dios que están subordinados al Padre Celestial, al Dios más grande de todo el universo. Por lo tanto, no se deje usted engañar por esa mentira diabólica y antibíblica del monoteísmo, enseñada por estos falsos rabinos judíos, como por ejemplo Jacob, y también por los falsos maestros de la cristiandad
apóstata. La Biblia jamás enseña esa patraña diabólica de que solo exista un Dios. Lo que existe es un Dios supremo único, el más grande de todos los dioses, que es el Padre Celestial, y existen al mismo tiempo millones de dioses en los cielos y la tierra, todos los cuales están subordinados al Padre Celestial, el cual es el Dios supremo, el Todopoderoso. Y al lado derecho, escuche bien, de este Dios supremo, del Padre Celestial, se encuentra en el cielo sentado el segundo Dios, el segundo Jehová, que es el Hijo de Dios, el Señor Jesucristo, el verdadero Mesías de Israel. Este Metatrón, enseñado por ejemplo por muchos judíos rabínicos, muchos judíos ortodoxos que se llaman los caraítas, enseñan la existencia de este segundo Jehová, del Jehová menor que se encuentra en el cielo sentado a la derecha de Dios, y que resulta que es el mismísimo Señor Jesucristo. Repito, esta doctrina la enseñan los caraítas, los judíos caraítas, que todavía no creen que este Metatrón, este ángel especial, este ángel divino es Jesús, todavía no lo creen, pero así lo enseña la Biblia. Este Metatrón es el mismísimo Señor Jesús, el segundo Jehová, como lo llaman ellos, el Jehová menor, y que está subordinado al Jehová mayor, que es el Padre Celestial. Este Jehová menor, este Metatrón, este Señor Jesús, es quien ejecuta la voluntad del Padre Celestial. Es uno con el Padre en el sentido de que tienen una misma forma de pensar, son iguales en eternidad y en naturaleza divina. Son dos dioses eternos, como dijo Jesús. Yo y el Padre somos uno. Uno en el sentido de que tienen una misma naturaleza divina y los dos son eternos. Esta fue la enseñanza de Jesús. Lo que el Dios Supremo, el Padre Celestial, niega en su palabra es la existencia de los dioses ajenos, es decir, dioses falsos, hechos, fabricados por los paganos, por seres humanos ignorantes, paganos, que son ídolos, son demonios. Jehová prohibió, por ejemplo, al pueblo de Israel que adorara a estos dioses ajenos, a estos dioses falsos. Esto lo puedo leer en pasajes como Éxodo 20, verso 3, Deuteronomio 11, 16, Salmo 96, verso 5, Isaías 37, 19, Jeremías 1, 16, capítulo 2, verso 11, capítulo 7, versos 6 y 18, etcétera, etcétera, etcétera. El Señor dice que estos dioses ajenos son falsos, no son dioses, y jamás, por tanto, hemos de adorarlos. Pero la Sagrada Escritura, como ya hemos visto, reconoce la existencia de otros muchos dioses, que son los hijos de Dios, como eran, por ejemplo, los antiguos jueces de Israel, tal como leemos en el Salmo 82, todos vosotros sois dioses e hijos del Altísimo. Y hasta aquí, señores, la respuesta que le he dado a este falso rabino judío llamado Jacob, el cual está quebrantando la ley de Dios, está ignorando las propias Sagradas Escrituras hebreas en las cuales dice creer. Este dice creer en la Torá, el Tanakh, y sin embargo es mentira, porque ya hemos visto que está enseñando todo lo contrario de lo que enseña el Tanakh. Como puede ver, he refutado cada una de las mentiras antibíblicas que este falso rabino ha dicho en ese patético vídeo que ha hecho, fruto de su supina ignorancia bíblica. Por lo tanto, y ya para terminar, solo puedo exhortar a este falso rabino ignorante y también al resto de falsos rabinos como él, a que se arrepientan genuinamente de todas sus mentiras y calumnias, y a que crean en el verdadero Mesías de Israel, que es el Señor Jesucristo, el cual murió y resucitó tal como dicen las Sagradas Escrituras hebreas, el Tanakh. Y de esta manera podrán tener el perdón de todos sus pecados y alcanzar al final la salvación y la vida eterna en el futuro reino de Dios, cuando el verdadero Mesías, Jesús, Yeshua, regrese a la tierra con gran poder y gloria, acompañado por todos los ejércitos celestiales, para gobernar el mundo entero como Rey de Reyes y Señor de Señores desde la ciudad
de Jerusalén, tal como está escrito en los profetas hebreos. Les ha hablado Tito Martínez. En la versión escrita de este audiolibro podrán encontrar dos importantísimos estudios bíblicos, dos libros que escribí, dedicado también a los judíos, y se titula Jesús es el verdadero Mesías, el descendiente biológico del rey David, y también el otro libro que he escrito hace unos días que se titula La profecía bíblica enseña que la restauración de Israel es en dos etapas. Les ha hablado Tito Martínez. Si alguien desea contactar conmigo, lo puede hacer por WhatsApp o por Telegram al siguiente número de teléfono: más 34 619 34 25 49. O bien me puede enviar un correo electrónico a la siguiente dirección: enoteístas@gmail.com. En la versión escrita de este libro también encontrará varios de mis libros de teología bíblica que se encuentran publicados en Amazon y que podrá adquirir en formato de libro de papel.